Muchas gracias y muchas gracias al compareciente por sus explicaciones. Y primero, situarle efectivamente, está usted aquí como expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero le hemos llamado dentro del grupo de expertos. Es decir, a eso le añade usted una reputación académica como economista, el que fue consejero del Banco de España, y entonces intentaré que nos responda a más preguntas que las de su responsabilidad en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Después decirle que uno de los objetivos de esta comisión es analizar las actuaciones de los distintos actores, los órganos de gestión, los supervisores, los reguladores, y que, por lo tanto, vamos a entrar en el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el tema de las preferentes. Pero antes me permitirá una pregunta puntual en función de su intervención inicial. Dijo que habían hecho requerimientos a Caja España y a Caja Duero en torno a la información financiera de diversos años. ¿Me podría decir en qué, digamos, de qué naturaleza eran esos requerimientos? ¿Cuáles eran las deficiencias que habían detectado? Perdón. No lo sé de memoria, pero eran básicamente problemas técnicos, es decir, problemas de desglose en las cuentas, de desglose insuficiente, no eran problemas de valoración, por lo que yo recuerdo. Y en cualquier caso, pero esto, no recuerdo requerimientos, pero esto en cualquier caso sí se lo puedo decir. Si me deja usted su email, mirar los papeles en casa y tal, porque claro, son el 4 de abril de no sé qué, una observación, pero vamos, no es información relativamente interna, pero bueno, se colgaban en la página web todas las peticiones adicionales de información sobre información financiera, así que se lo envío. Gracias. Bien, indudablemente existe el sesgo retrospectivo, es decir, ahora nosotros tenemos mucha facilidad para analizar qué pasó en los diversos años. El problema era analizarlo entonces, pero incluso con ese sesgo retrospectivo me permitirá situarme en el año 2009. En el año 2009 las cajas de ahorros tienen unos requerimientos de capital. Desde hace cierto tiempo en los mercados mayoristas no obtienen ni la compra de las cédulas hipotecarias ni tampoco de la deuda preferente y subordinada, y deciden que hay que colocarle a los minoristas, que es a los únicos a los que pueden acceder, las preferentes. En este contexto, las autoridades económicas, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España, conocen que necesitan obtener capital regulatorio, que es absolutamente imprescindible, en algunos casos, además, liquidez, como es en el caso de Caja Duero y de Caja España, y digamos que son benévolos con la actuación de las cajas de ahorros. Mire, en ese contexto, usted afirmó en la Comisión del Congreso que hicieron determinadas actuaciones que incluso algunas no estaban en sus competencias, y entre las cuales habla de reforzar la información al mercado, recomendaciones para su comercialización, emisión de guías en la página web. Pero el caso es que esto no llegó a nadie. ¿No deberían haber utilizado instrumentos más potentes? ¿Tanto confiaban en que en 2011 todo se arreglaría porque existiría un repunte de la economía? Bueno, vamos a ver. Sobre actuaciones benévolas, mi contestación es claramente no. No puedo dar otra contestación, pero además porque estoy convencido. Vamos a ver, hay dos temas. Uno, las actuaciones, que usted sí las conoce porque se ha leído pero los demás miembros de la comisión no.
La CNMV emitió guías web sobre características y riesgos, en particular de la pérdida de valor y de liquidez de las preferentes, en marzo de 2008. Exigió 2 informes de valoración, algo que la ley no le habilitaba a hacer, pero bueno, de expertos independientes, y la inclusión de advertencias en el folleto de emisión en caso de que la valoración de los expertos independientes fuera significativamente distinta de las del emisor. Febrero de 2009. La comunicación sobre buenas prácticas en la información a transmitir a clientes, en particular sobre las características y riesgos del producto y de la propia red comercial. Mayo del 2009. La creación de una plataforma multilateral electrónica en el mercado de renta fija en junio de 2010. La consideración de casos internos entre minoristas, ya se lo he comentado, como malas prácticas, en junio de 2010 también, y la publicación de criterios de buenas prácticas de provisión de liquidez para emisiones de renta fija destinadas a minoristas, incluyendo un modelo de contrato fijo en octubre de 2010. Todo esto antes de que hubiera problemas con las preferentes, problemas en el sentido de su caída de valor de cotización, etcétera. Esto, ¿cómo se vehicula? Pues se vehicula, 1, poniéndolo en la página web, y 2, o al mismo tiempo, o antes incluso, mandándole a la CECA un recordatorio de cuáles son las obligaciones y los buenos comportamientos en la comercialización de productos híbridos por parte de las cajas, y diciendo naturalmente se le envía a la CECA porque la CECA se lo envíe a las cajas. Me dice usted, no lo conocía nadie. Bueno, lo que me está diciendo es que la gente no lee la página web de la CNV, pero no hay otro procedimiento de actuación. Bueno, pues si lo habrá, y entonces me lo dirá usted. Es decir, las páginas web, pues es donde se supone que hay que consultar en caso de que uno quiera saber algo sobre. Si alguien, es como si me dijera, aunque no me lo ha dicho, dice, nadie se entera de los chiringuitos financieros. Dice, porque la CNMV los publica en la página web. ¿Qué tendría que hacer? Sacar un anuncio pagado en la prensa, sé que no es eso, sobre los chiringuitos que va detectando, pues está en la página web. Si usted no mira la página web, pues igual le engaña un chiringuito porque no sabe qué es un chiringuito. Por tanto, me parece que la CNMV no solamente hizo más de lo que la ley le habilitaba a hacer, llevó la interpretación de la ley hasta el límite de los límites, en mi opinión, y tenía la CNMV, esto sí que es importante, la idea de que todo pasará porque la crisis tiene forma de V. Pues mire usted, no recuerdo que nadie se le ocurriera utilizar ese argumento en ninguna discusión interna, porque le habría cesado si lo hubiera admitido. Es decir, que dijera, no, vamos a dejar que coloquen lo que sea porque esto va en forma de V. Vamos, aunque hubiera ido en forma de V, le habría cesado. Quiero decir, las malas prácticas, como demuestra el que luego abrimos expedientes a 16 grupos emisores, que eran todos menos uno de los grupos emisores de preferentes, por unos motivos o por otros, y que se han ido. Algunos se sustanciaron bajo mi presidencia y otros se sustanciaron, siguieron el camino posteriormente. Por tanto, no hay esa dejación. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, sí es relevante respecto de la crisis no fuera en V, sino en W. Pues justamente que es un tema muy relevante, por ejemplo, esta es mi opinión de experto, para el caso de Bankia. Es decir, a la altura de la salida a bolsa de Bankia, el consenso dominante entre los expertos era que la crisis era en forma de V y estábamos ya en la parte creciente de la V, y resulta que fue en forma de W y estábamos en el pico intermedio de la W. Entonces, la economía, en vez de seguir creciendo, cayó otra vez. Y esto, pues, naturalmente, hizo que todos los aspectos negativos de la crisis, en el aspecto de valoraciones financieras, etcétera, que se pensaba que iba a ir a mejor, pues se volvieron a derrumbar. Esto sí, esto es un hecho que tiene importancia en el desarrollo de la crisis en España.
pero que en ningún caso recuerdo que se utilizara como forma benevolente se lo puedo asegurar, vamos. Evidentemente, ustedes tienen que defender su gestión, pero vamos a analizar. Dice usted que la defendió, y digo, lo que no ha dicho aquí, efectivamente lo dijo en el Congreso, mediante la obligación de incluir determinadas advertencias en los folletos. Pero ¿cómo eran los folletos? Por ejemplo, el de la emisión de Bankia era de 400 páginas y era absolutamente técnico, de tal manera que el común de los mortales, y tenga en cuenta que a quien estábamos protegiendo, a quien deberíamos haber protegido, era al consumidor, al comprador con pocas digamos, capacidad financiera. El que la tiene ya sabe protegerse él solo. Entonces, ¿de verdad cree que el tema del folleto? También mencionó el tema de que fuesen negociables en el mercado IAF, que es un mercado absolutamente ilíquido. No sé, yo creo que las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fueran insuficientes. A lo mejor tiene razón usted, que les faltaban instrumentos, pero cabe la sospecha de que efectivamente conocían lo que estaba sucediendo, igual que lo conocían y estoy hablando, por ejemplo, del año 2009 o del año 2010, de la misma manera que lo conocía el Banco de España y el Ministerio de Economía, pero no podían permitirse el lujo de que aflorasen determinadas actuaciones. Mire, un dato que era absolutamente claro y que ha mencionado usted, la cotización en los mercados secundarios de las preferentes era muy baja en relación al valor nominal. Entonces, sigo preguntándole, ¿de verdad que esas eran todas las armas que tenían a su disposición para haber protegido a los consumidores? Eran más que las que teníamos, porque ni teníamos competencias para exigir informes de 2 expertos independientes y poner observaciones en el folleto de emisión en caso de que la valoración de los expertos independientes difiriera significativamente de la de los emisores, cosa que hicimos en varias ocasiones. Respecto del tema de la IAF, dice, es un mercado ilíquido, en efecto. ¿Y cómo se hace un mercado líquido? Ya me dirá usted, los mercados son líquidos o ilíquidos. Por ejemplo, el mercado de deuda corporativa, con la crisis de 2008, desapareció, es decir, dejó de ser líquido. Sin embargo, la bolsa y el mercado y los mercados de deuda pública, es decir, los mercados más transparentes, para entendernos, siguieron siendo líquidos durante toda la crisis. Pero si un mercado no es líquido, no hay forma de hacerlo líquido. ¿Qué es lo que hizo la Comisión? 1. Obligar a que cotizaran en IAF, y entonces lo que ocurre es que no cotizaban en la práctica porque no había operaciones, porque quien quería comprar a 70 no encontraba un vendedor que había comprado a 100 que estuviera dispuesto a vender a 70, por tanto, como no había transacciones, no había liquidez. Pero de todas formas, aparte de lo de la IAF, la CNMV exigió para las emisiones de participaciones preferentes y en general de híbridos, a partir de ese momento, un contrato de liquidez donde la propia CNMV hizo el contrato tipo de liquidez. Pues mire usted, se hizo lo que se podía para tratar de dotar de liquidez a un mercado. Pero si en un mercado el que compra a 100 no está dispuesto a vender a 70 y las cosas valen 70, pues es imposible que sea líquido, porque no hay nadie que quiera vender. Y de ahí la trampa de los casos internos, naturalmente, que fue perseguida por la CNMV, etcétera. Si la pregunta o las 400 páginas de un tal, mire usted, había un folleto resumido y había un tríptico. Es cierto que incluso el folleto resumido es excesivamente grande. Es cierto que el capítulo de riesgos tenía todos los riesgos posibles, todos los que se presentaron, desde luego, pero sin valorar su probabilidad de ocurrencia. Entonces, pues eso quita capacidad de comprender cuáles son los riesgos relevantes y los riesgos no relevantes. Pero el folleto tiene el tamaño que decide el emisor.
no el tamaño que decide la CNMV. Pero, insisto, se pidieron folletos reducidos que, en efecto, yo también creo que un inversor no cualificado tampoco se lee el folleto resumido de 24 páginas. Se termina fiando del comercial pero esto es un problema ya mucho más genérico de educación financiera o de falta de educación financiera y tal, donde también, por cierto, la CNMV puso en marcha un plan con el Banco de España que ahora va en su 8ª edición, o sea que sigue funcionando. Y respecto, de todas formas, utilizando una frase final, una frase que ha dicho usted, de que hay que defender al pequeño inversor porque el grande se protege el solo, cuando sabe por qué todos los grandes inversores pensaban que la inversión en Bankia 375 era una inversión muy rentable cuando salió a bolsa. Todos los grandes, todos los profesionales, todos los inversores institucionales, y al cabo de 7 meses pues no lo era. Por tanto, la tarea de proteger al inversor de la CNMV, aunque pueda sonar un poco llamativo, es protección del inversor. Es cierto que el inversor no cualificado debe ser más protegido por falta de formación y de conocimientos financieros y porque está más sometido a conflictos de interés de los que he señalado, puesto que es el cliente de una entidad de crédito que puede tener interés en colocar sus productos, etcétera. Muchas gracias. Afirma usted 2 cosas que son obvias. Primero, que la normativa nacional como la comunitaria, antes y después de la MiFID, consagran el principio de libertad de emisión, permitiendo la posibilidad de comercializar productos complejos entre clientes minoristas, incluso cuando las entidades saben que los clientes carecen de conocimientos y experiencia para entender los productos, siempre que cuenten con la aprobación del cliente. El MiFID II afortunadamente lo ha hecho mucho más riguroso, y también afirma que ¿por qué permitió la colocación de las preferentes? Porque cumplía las normas internacionales de contabilidad, que es la competencia que tiene que comprobar la CNMV, y, por otra parte, contaban con informes de auditoría limpios y sin observaciones. Y esa es la información que tenía la CNMV en general, que tenía el mercado. Bien, yo he tenido la oportunidad, o estamos teniendo la oportunidad, en el caso de nuestras cajas, de ver las auditorías. Y si miramos las del 2008, por situarnos en el año 2009, que es en el de gran emisión de preferentes, encontramos que las del 2008, aunque no haya ninguna salvedad, sí que ya hay evidencias de deterioro. Hay, digamos, evidentemente, para un técnico de la CNMV que sabe leer un balance, evidentemente están las cuestiones que ya después, en el 2009 y en el 2010, explosionan, como es el tema de los créditos de dudoso cobro, de la cobertura de las garantías con respecto al nominal de los préstamos. Es decir, realmente sabían o podían saber lo que estaba pasando, pero no pudieron hacer nada. Pues mire, muy claramente, respecto a las auditorías, como he comentado, la competencia de la CNMV se refiere estrictamente a lo que, desde el punto de vista técnico, se llama política contable, que quiere decir que cumplan las normas internacionales de información financiera y el Plan General Contable. Por tanto, los temas de coberturas, de garantías, de riesgo, son temas de solvencia que no es competente la CNMV para ello. Por tanto, que en los balances se detectaran deterioros, en los balances de todos los bancos, de todas las entidades de crédito en la crisis y de todas las empresas no financieras. Quiere decir que también se deterioraban activos en las empresas del sector del calzado y en las empresas del sector. Pero que aparezcan deterioros que están debidamente reconocidos en la contabilidad no avisa de nada, avisa de que la situación de esa empresa pues es más difícil, obviamente, pero eso no permite legalmente que no puedan emitir títulos, porque en el límite lo que estaría usted diciendo, llevándolo un poco al extremo, sería que cuando una entidad de crédito tiene un problema,
Entonces, una de las formas de resolverlo es conseguir más financiación, es decir, emitir algo. Pero no podría emitir porque tiene problemas, llevando al límite la esta. No, las competencias de la CNMV son, las auditorías están limpias, sí. Y limpia quiere decir limpia. Que las auditorías señalan que hay deterioros, naturalmente, pero eso no es que esté sucia. El objetivo del análisis de la información financiera pública de las empresas por parte de la CNMV es un objetivo de transparencia, es decir, que es que la información financiera pública tenga o haga pública toda la información financiera que es relevante para que un inversor pueda tomar una decisión cualificada, con arreglo a sus conocimientos, sobre esa empresa. Sobre si los activos y los pasivos están bien o no valorados, sobre si hay comportamientos penales de que hay activos y pasivos metidos en un cajón y no en la contabilidad, sobre eso es el auditor quien tiene que detectarlo y, en cualquier caso, lo detecte o no lo detecte sería un tema de solvencia, pero no un tema de transparencia. Por tanto, desde el punto de vista, insisto, de la transparencia en la información financiera, el que existan deterioros, si están reconocidos en la contabilidad, no te habilita a no permitir una emisión. Y, insisto, usted ha señalado, por otra parte, el principio de libertad de emisión, con el cual puede uno estar de acuerdo o no, esta es otra cuestión, pero a sabiendas, aunque sepa usted porque le ha hecho el test de conveniencia de que el producto no es conveniente, aunque sepa usted porque le ha hecho el test de idoneidad que los conocimientos financieros de esa persona son insuficientes, si firma una autorización diciendo me han dicho que no es conveniente para mí el producto y que no lo entiendo bien, pero de todas formas quiero comprarlo, y lo firma, pues no hay forma de evitarlo. Naturalmente, por ejemplo, en el caso de los preferentes se detectaron, en algunos casos, casos escandalosos de autorizaciones en que la firma era el dedo, una cruz, no sé qué. Bueno, claro que existe, donde existe ley existe trampa, ¿no? Pero la legislación europea, esta no es española, bueno, es española, pero por europea, es que si uno dice que quiere comprar, pese a que le digan que no es adecuado el producto para él y que además no lo entiende, pues lo compra. Y se ha acabado. Muchas gracias. Bien, no voy a seguir por este camino, entre otras cosas porque me queda muy poco tiempo, pero también porque parece que la conclusión es que todo el mundo actuó estupendamente, pero más de 600.000 inversores se quedaron atrapados. Esa es la cuestión que no podemos cambiar. Bien, decía usted antes que no existía connivencia. Mire, también le voy a dar algo que también salió en su comparecencia en el Congreso. Cuando estamos hablando de la Circular 4 de 2010 del Banco de España, estamos hablando de que cuando se cambia el tema de los ajustes contables y en lugar de cargarlos contra pérdidas y ganancias, los cargamos contra reservas, lo que se está haciendo es intentar que no se conozca una situación para que no cause alarma. Y eso va unido al hecho de que seguramente muchos tenían esperanzas en que efectivamente en 2011 hubiese un repunte de la crisis y eso lo arreglase todo. Pero no quiero perder la oportunidad de tenerle a usted aquí, entre otras cosas porque es un espectador privilegiado, aparte de actor en algún momento, del sistema financiero español. En ese sentido, lo que le quiero preguntar, ¿las cajas tenían futuro? Es decir, su estructura jurídica, su problema para obtener capital les abocaba a que entrasen en crisis. ¿Qué valoración hace usted del tema? Vamos a ver, en primer lugar, sobre la Circular 4/2010, bueno, pues
tendrá usted que preguntarle al Banco de España, porque en la 4-2004, la de la previsión anticíclica, sí estaba yo en el Banco de España, pero en la 4-2010 estaba en la CNMV, no estaba en el Banco de España. Por tanto, en cualquier caso, la circular es regulación, es materia de regulación, y el Banco de España decide, por razones que podrán explicarle ellos, pero esta es una circular en la que no informa siquiera a la CNMV, porque no hace falta un informe preceptivo, no ya vinculante, sino ni siquiera preceptivo de la CNMV, pues decide que determinados ajustes se pueden llevar contra patrimonio y no contra resultados. Pues ¿por qué se hizo? Bueno, pues no lo sé, pero obviamente está claro que el impacto sobre los problemas de financiación es mayor si se va a resultados que si va contra patrimonio, aunque desde el punto de vista de cómo está la empresa es exactamente igual. Bueno, pues sería por eso, no sé. De todas formas, lo que sí es cierto es que no cualquier deterioro podía llevarse contra, pero esto pregúnteselo usted a los que vengan del Banco de España, porque son los técnicos en eso. Respecto de la pregunta Mollar, digamos, final. Vamos a ver. El hecho es que el tipo de gobierno corporativo de las cajas, por decirlo en terminología moderna, es un tipo de gobierno corporativo difícil que dé lugar a una gestión eficiente financiera en un mundo muy competitivo. Es decir, una Junta General que está formada por cuentacorrentistas, sindicatos, poder político, genéricamente dicho, pues tienen intereses muy diversos en las cajas. Y no todos tienen que ver con la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Por tanto, es una cosa complicada. Luego, en segundo lugar, pues no todas las cajas se han comportado de la misma manera, han tenido el mismo problema, pero como es obvio, la injerencia política, en el sentido de que los propietarios de las cajas no son unos propietarios, no hay acciones a las que uno puede decir oiga y tal. Por tanto, el modelo de cajas podría haber funcionado si, digamos, se hubieran separado claramente dos aspectos. Uno era la gestión y el equipo de gobierno técnico de las cajas. Si las cajas se llevan como bancos y podían haber tal. Y entonces generan un negocio que da unos beneficios y ese beneficio en parte se destina a obra social. Y en la obra social, digamos, los políticos, por llamar, no estoy insultando, estoy simplemente definiendo un heterogéneo, políticos municipales, autonómicos, locales, los que sean, deciden qué hacen, dentro de la ley naturalmente, con los recursos de la obra social. Ese es un modelo que podría haber funcionado. Es decir, una buena gestión maximiza recursos para la obra social y la obra social pues se la gastan con criterios que no tienen nada que ver con la gestión de la caja. Pero en la práctica pues esto no fue así, porque además de lo de la obra social, pues con mucha frecuencia el poder político o los municipios, etcétera, pues nombraban a técnicos dentro de, o a supuestos técnicos como gestores de la banca y tal, de las cajas. Y por tanto, pues había cajas que estaban muy bien gestionadas desde el punto de vista técnico y había cajas que estaban mucho peor gestionadas. Pero en todas había algún tipo de, no sé si en todas, pero es mucho más fácil que se produzcan connivencias con el poder político si la estructura de gobierno corporativo es esa que si es otra. Y de ahí viene la idea de muchos economistas de que la estructura de jurídica de propiedad, de derechos de propiedad, hacía muy difícil que las cajas pudieran salir adelante en una situación supercrítica. Por otra parte, incluso pues ciertas resistencias que hemos visto en algunas cajas a que se fusionen si son de fuera de con cajas de fuera de la comunidad, en un mundo en el que los actores financieros son
conglomerados financieros transnacionales, intentar dentro de la comunidad autónoma 14, me da igual, no estoy hablando, sí podría poner ejemplos, pero no los quiero poner, no, aquí nuestro banco, esto no tiene futuro, ¿no? Pero sin embargo sí han tenido futuro cajas pequeñitas, sí es cierto, que tenían un accionariado, que no es accionariado, muy leal, con intereses muy comunes, bien porque se dedicaban a la pesca, bien porque eran ingenieros que sí, gestionando con criterios muy conservadores y, por tanto, no buscando la maximización del beneficio ni la expansión, pues han podido dar su servicio a los colectivos que eran no sus propietarios formalmente, pero sí sus clientes y tal. Pero los incentivos a que las cajas funcionaran mal desde el punto de vista técnico eran muy altos, muy altos. Y se venían señalando desde hacía mucho, es decir, es como cuando se habla de otros temas en economía, de las pensiones. Se sabe del 70 el tipo de problemas que tienen, ¿no? Pues con esto es lo mismo. Sobre problemas de digamos, la estructura jurídica de las cajas, hay cantidad de estudios en los años 80 y 90, y antes, pero en los 80, desde luego, no hay que irse. Por tanto, pues más difícil. Y en un mundo, como se llama, globalizado y tal, no sé qué, donde la competencia es feroz y donde compite uno con gigantes transnacionales, pues ese tipo de restricciones o está uno de acuerdo en prestar un servicio a un colectivo de clientes muy homogéneo, muy localizado y muy leal y encontrarlo, o si no, pues tiene dificultades de su sobrevivencia. Simplemente darle las gracias, porque aunque es muy agradable seguirle preguntando y escuchándole, se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias.